Capítulo número 2 y estamos en el verso número 8, donde estaremos meditando hoy. Colosenses capítulo 2, versos del 8 hasta el final del capítulo, verso 23. Hemos dicho en predicaciones anteriores, en estudios anteriores, que los colosenses tenían algunas influencias, como todas las iglesias, influencias de doctrinas equívocas o falsas doctrinas. Dentro de nuestra congregación, en la actualidad, igual, venimos de diferentes estratos, venimos de diferentes pensamientos, venimos de diferentes conocimientos religiosos. Y eso crea en la congregación una variedad de información y de pensamiento, pero cuando se comienza a trazar bien la palabra, cada uno de los hermanos que ha tenido conocimientos diferentes empieza a encontrarse con la verdad y alinearse a esa verdad de acuerdo a la llenura del Espíritu Santo. Algunos caprichosamente, aunque se les enseñe con la palabra, a veces quieren seguir creyendo cosas que ya no. Sabemos nosotros que los brujos para nosotros ya no tienen que ver. El imán o la ruda en los negocios ya no tiene que ver. El horóscopo para nosotros. Pero habrán hermanos que todavía continúan con eso. Bueno. Entonces las iglesias son contaminadas por estos pensamientos. Y por las codicias y avaricias. Hermano, ¿querés que tu negocio prospere? Ponete un Buda y tomarle la panza, un viejo panzón que está ahí, y se la sobas. Y le pones comidita y ya vas a ver cómo te abunda. Y hay hermanos codiciosos que le brillan los ojos. Ay, aquí está el negocio. No está pensando en el amor de Cristo. ¿Cómo tratar esas creencias o esas filosofías que se introducen a la iglesia y poder erradicarlas y que quedara solo la verdad de Cristo dentro de la congregación? Es por eso que en nuestra congregación creemos que la Biblia es nuestra fe de obra y práctica, no más. Y ahora vamos a ver cómo el escritor le dice a los de Colosas estas verdades. Verso número 8. Mirad, poner atención. Ese mirar no es cualquier cosa. Mira, le dice uno de los hijos, deja de andar con esas cosas. Mira, uno ese mirar es como la antesala a algo importante que tú le vas a decir. Es como una sentencia. Mira, que sea la última vez. O sea, es una advertencia que hay que hacer. Entonces, el escritor le dice al apóstol, mirad, que nadie os engañe. Usted tiene que argumentar, usted tiene que consultar el Espíritu Santo, usted tiene que orar. No debe de creer todo lo que decimos o todo lo que se dice. Usted debe creer lo que Dios dice y debe de escudriñar la Escritura para eso. Nosotros somos falibles. La palabra de Dios es infalible. Nosotros podemos a veces en el calor de la predicación o en una lectura errónea equivocarnos, a veces sin intención. Pero usted debe de tener su Biblia abierta, lleno del Espíritu Santo, viendo qué es lo que Dios realmente quiere decir o dice ahí. Ustedes son tan responsables como nosotros ante Dios. Nosotros de lo que decimos y ustedes de lo que escuchan. En todos los años que tengo de servir a la congregación, creo que nunca se me ha acercado a nadie a decir eso que dijo ahora, yo tengo mis dudas, o creo que lo dijo mal. A excepción de mi esposa, que llegando a la casa empieza a sacarme todo. Yo dije eso, le digo a mi esposa, y mi esposa me dice, está grabado. Ah, pues cierto. Entonces es cierto, porque uno en el calor acá puede decir algo y usted debe estar atento, hermano, porque usted dice, no, mire, eso que dijo parece que se equivocó o es así. Sí, disculpe, creo que me equivoqué. Un pastor
Decía ella, yo cuando comencé a predicar me temblaban las piernas, decía. Y yo decía, cuando Pedro se ahorcó, no es el que se ahorcó fue Judas, pero uno no sabe lo que dice, hermano. No sabe lo que dice. Porque usted no sabe lo que es estar aquí, la responsabilidad de Dios y la responsabilidad está aquí. Y más cuando grabamos y salimos en internet, no debería salir ninguna cosa equivocada. Porque habrán personas de toda clase y estrato viendo por internet esto. Pero el Espíritu Santo es el que debe usarnos como instrumento para decir las cosas. Y así como si yo me presentara ante el presidente de la República y tendría que decirle algo, creo que tendría que pensar bien las cosas. Ahora cuanto más cuando me presento con el Creador de los cielos y la tierra, que manda una misión y que hay que hacerlo correctamente, con temor y temblor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. La palabra filosofía es una materia que se cursa en la universidad, pero la palabra significa amor a la sabiduría y está bien como el concepto. Pero hay personas que se pierden queriendo tener altos conocimientos filosóficos, como los gnósticos, los rosacruces y logias como esta. Y creen que tienen conocimientos secretos y místicos que los ángeles y seres extraterrestres les han revelado y se pierden en eso. Eso son filosofías. Ser o no ser es una expresión filosófica. Primero pienso y después existo, o primero existo y después pienso. ¿Cuál? Yo enseñé estas cosas en la universidad. Filosofía. Y me gustaba hacer sudar a los y creían que era ateo, porque los abatía, y más cuando veían que era creyente, los abatía para ver si sabían que estaban sólidos. Yo después les decía, pero la filosofía no es mala, pero no salva a nadie y no sirve para el hombre para su salvación. La filosofía es la única vez que se usa esta palabra aquí. Y qué bueno que los apóstoles o los escritores tenían conocimiento a esto, y hablábamos en el instituto que Dios llamó a lo vil, a lo ignorante del mundo, pero no para seguir siendo ignorante ni vil. La gente se queda hasta allí y predica cualquier cosa, y hay pastores y líderes diciendo barrabasadas, bayuncadas, locuras e ignorancia. Y abrigados sobre este verso dicen es que como Él llamó a los dundos, yo soy dundo y yo digo cualquier cosa, aleluya, gloria a Dios. No se trata de eso. El Señor lo que estaba diciendo es que Él llamó a los ignorantes, que Él llamó a los cochinos pecadores, los cuales para su honra y su gloria por el poder del Espíritu Santo iban a ser transformados en personas sabias y santas. No que iban a seguir siendo eso. E iban a dejar con la boca abierta y estupefactos a los filósofos y a los inteligentes de ese tiempo. Y Pedro los dejó estupefactos. Que no es un chimbolero, que no es un pescador. Y qué bonito habla. Qué maravillas habla. Que no es este el hijo del carpintero. ¿Y qué es eso? Y miren todo lo que dice. Es ese. Porque la honra y la gloria era para el Señor, no por nuestros estudios. Mirad que nadie os engañe, porque los van a intentar engañar. Algunos malintencionados y otros tal vez usados por Satanás. Pero habrán pastores irresponsables y líderes religiosos irresponsables por codicia. Ellos lo sabrán y Dios los juzgará. El motivo. Pero también tú eres responsable. Y decía yo en el instituto, busca en la Biblia desde Apocalipsis hasta, desde Génesis hasta Apocalipsis, y aún en los apócrifos, si tú quieres, busca si en alguna parte de ella dice, y aquellos que fueron engañados por los pastores, por haber creído sinceramente, solo el pastor se irá al infierno y los demás al cielo. No, Señor. Se ve el pastor junto con todos al infierno. Se ve el líder religioso con todos al infierno. No existe excusa
Es que yo me engañaron, yo sinceramente iba allí, este me engañó, pues con él te vas. Y es esa la responsabilidad de la congregación, de escuchar palabra de Dios, de escuchar verdad. Deben de estar atentos a no escuchar mentiras, porque no tendría razón de ser de venir a una iglesia a oír mentiras. Se debe de estar atento. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Según las tradiciones de los hombres. ¿A quiénes valoran los hombres? ¿A quiénes escuchan los hombres? ¿A quiénes escuchan los hombres? ¿Cuáles son los líderes de los hombres? Hoy, a través de las redes y los medios de comunicación, nosotros nos enteramos de todos los líderes del mundo y de sus posiciones. Hoy lo podemos saber. Pero el apóstol les estaba diciendo: cuidado, iglesia, no se dejen engañar según las tradiciones. ¿Hay una iglesia que sigue tradiciones, hermano? ¿Hay una iglesia que sigue tradiciones? Sí, hay una iglesia que sigue tradiciones. Pero aquí dice: no te dejes guiar por las tradiciones. Y yo puedo acumular un montón de iglesias que están llenas de tradiciones. ¿Y qué le dice el apóstol? Mirad, que nadie los engañe. Ojo. Filosofías. Hay un montón de iglesias que dicen que tienen libros ocultos, que tienen un libro que solo lo abre fulano, y empiezan a decirle a ustedes. Y dice el apóstol: mirad que nadie los engañe con todos esos rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Cuál es nuestra mirada? ¿Cuál es nuestra posición? Cristo. Él es nuestra mirada. No debemos de dejarnos engañar por los demás. Verso 9. Porque en Él, ¿en quién? Ese Él es un pronombre, ¿de quién? Del nombre de Cristo. Porque en Él, ¿de quién estamos hablando? De Cristo. De Cristo. Fíjate que te aparta todo lo del mundo, la filosofía, la sociología y las teorías cuánticas. Él te aparta de las preguntas existencialistas, te aparta del conocimiento de la química del átomo, de las moléculas y de lo que estás estructurado tú, y empiezan y se pierden por todo esto. La partícula más pequeña es el átomo, y el átomo está integrado por neutrones, protones y electrones, y mira que tú eres una formación, una unión de estas y no eres nada, al final eres un grupo y empiezan a decirte, te reducen a un objeto. Hace poco estaba viendo una película y el diablo le estaba comprando el alma a un cliente, y el cliente estaba algo: te doy 7 deseos y me vendes el alma. Y él se quedaba: ¿y qué puedo pedir? Lo que tú quieras. 7 deseos y te vendo el alma. No, pero fíjate de que yo me voy a quedar sin alma. Vendémelas, y las almas hoy están baratas. Y le decía el diablo: y mira, vas a tener a tu novia, vas a tener dinero. No, pero yo sin alma. Y miren, el diablo es astuto. Y le decía: pero yo sin alma. Y le decía, y le dice el diablo: ¿y algún día has visto el alma? ¿Dónde tenés el alma? A ver, ¿dónde la tenés? Y se queda ahí: ¿para qué querés el alma? ¿Cuándo la viste? ¿A dónde la viste? ¿A qué no la tenés? No te sirve para nada. Pero no era tan duro. Y si no me sirve para nada, ¿para qué me la querés comprar? Pues, no estaba fácil, hermano. Muchos pueden perder su alma, y Satanás no sé qué habilidades puede ocupar para que tú vendas tu alma, no lo sé. Las mujeres, el dinero, el poder, no lo sé. Pero él busca la manera. Pero en este caso, el Señor dice: sepárate de eso, porque en Él, sea en Cristo, habita corporalmente la plenitud de la deidad. Es decir, Cristo es el Padre, Cristo es el Hijo, y Cristo es el Espíritu Santo, y en Cristo está todo. Por Él y para Él fue hecho todo. Sin Él, nada de lo que fue hecho podía haber sido hecho.
Gloria a Dios. Él es todo. No, Cristo fue un hippie que anduvo allá en Medio Oriente, un buen filósofo, un maestro callado y tiene buenas enseñanzas. No, Cristo, bueno, después de Cristo vino Mahoma, que es el único profeta de Alá, y él fue un antepenúltimo. No, dicen los judíos, sí, fue un profeta más. No, sí, y empiezan a reducir los testigos de Jehová, dicen, es el Hijo de Dios, pero no es Dios, es hombre. Otros dicen que fue un hombre, pero que en un momento oportuno se le metía el espíritu, se le salía, pero era un hombre, al final. Y empiezan a decir todo eso, pero este verso, según la palabra de Dios, no dice eso, porque en él habita corporalmente toda, 100% hombre, 100% Dios. Gloria a Dios. Esa es la deidad. Cuando oí la palabra deidad, significa que está todo lo divino y lo humano dentro de él. En él pudo haber sido esto hecho. Las filosofías decían de que no. Los colosenses tenían una filosofía y decían, ¿sabes qué? La materia es la que peca y el espíritu no. La materia es mala, pero el espíritu es bueno. Al fin y al cabo todos van a ir al cielo porque el espíritu no puede pecar, ni el alma, sino que el cuerpo. Y ellos separaban, pero el apóstol le dice, no hay separación. En Cristo habita toda la plenitud, y no solo en Cristo, y él dice después aquí, verso 10, y vosotros, y ahora se refiere a nosotros, si Cristo está en pleno, si en él habita corporalmente, ¿qué significa corporalmente? Cuerpo. Si en su cuerpo habita la deidad completa de Dios, pero hermano, yo no puedo entender eso. Claro que no lo puedes entender si es algo divino. Y nosotros somos humanos y no tenemos dominio de todo lo divino, sino de lo que Dios nos ha permitido, nos ha revelado. Amén. Solamente. Pero la palabra dice que en él habita corporalmente. Dios hecho hombre, no es posible. Muéstranos al Padre. Mira, casi me convences, Yahshua, casi me convences. Pero solo muéstranos al Padre y nosotros le entramos a este negocio del cristianismo. Y él le dice, ¿cuánto tiempo he estado con vosotros y no me... ¿Qué le estaba diciendo? Que en ese cuerpo, lo que podíamos ver como humanos de Dios, estaba ahí. Lo que yo podía ver como humano de Dios, estaba allí. Y por eso dice el verso, porque en él habita corporalmente, en Yahshua, en el Mesías. No Yahweh como Padre, pero Yahshua como Mesías, en él estaba la deidad completa y lo que nosotros como humanos podíamos ver de Dios. Era un dolor de cabeza. A mí me enseñaron, yo como judío aprendí, decían los apóstoles, que a Dios nadie lo puede ver, igual decir que sos Dios. Hay que matarlo, porque es una blasfemia. Porque veían las cosas de forma carnal, veían la forma de forma filosófica. Increíble, hermanos. No tenían la capacidad de ver las cosas de la dimensión espiritual y eran los líderes de la dimensión espiritual predicando como pueblo de Dios. Maestro, sabemos que vienes de Dios porque las cosas que tú... Cállate, Nicodemo, tienes que nacer. No, empezaba con la lengua a enrollarlo. Hay gente así, ¿verdad? Cuando le va a prestar a uno de los hijos. Ay, papito chulo, papito lindo, ay, ¿cuánto querés? O sea, casi siempre que le van a pedir algo a uno empieza. Entonces Nicodemo llegó de noche, veía algo que él no le cabía en la mente. No quiso desprestigiarse porque él era maestro y reconocer como maestro, pero si lo digo de noche en oscuro nadie me ve. El Señor, él creía que él no sabía, ¿no? Llego de noche, nadie me ve, que me humillo, pero ya de noche yo sí le digo maestro, sabemos que viene, porque nadie lo estaba viendo, en el día no fue. Pero mi Señor, como siempre, nunca dejó a nadie con una pregunta. ¿Sabes qué, Nicodemo? Tienes que nacer.
¿Y qué le vino a Nicodemo a la mente? ¿Qué le vino a Nicodemo? Este dice que debo de nacer de nuevo. ¿Y cómo me voy a introducir al...? Y en la iglesia tenemos hermanos pensando de esta manera. ¿Cómo es que dice que puedo tomar la cena del Señor y si yo no estoy casado? Y si yo peco, y si y empiezan con filosofías, empiezan con religión que la han aprendido a ver a dónde, contaminando la congregación. Y cuando se les dice la verdad, no la pueden creer. Y me temo que no han alcanzado salvación si no creen en la palabra de Dios. Nicodemo le fue difícil, estaba viendo las cosas materiales. Cuando decimos que en Cristo habita la plenitud, y no solo eso, sino que el verso 10, y vosotros estáis, ¿qué dice? ¿Qué le hace falta? Pero cuando alguien no toma la comunión, cree que algo le hace falta, no ha sido limpio completamente. Cree que no ha sido limpio completamente. No tiene fe en el acto redentor de ¿quién? De Cristo. Entonces, si no tiene fe en el acto redentor de Cristo, él está podrido. Está en el infierno. Perdonen. Que se lo diga. Si hubiera alguno aquí, espero que no. Pero dice, en Él habita la plenitud y vosotros estáis completos en Él. No me falta nada. Me faltan obras, hermanos. No. No me falta nada. El ayuno, no me falta ayuno. Orar 10 horas seguidas, no me falta. Porque en Cristo estoy, ¿qué? Completo. Completo. Cristo no es mediocre, no hace las cosas a media. Me salvó plenamente. Plenamente. Y el verso 10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Mi Señor es el líder de todo potestad, demonios, de lo que tú quieras que exista. Él está sobre todo. Amén. Eso que te atormenta en la noche, olvídalo, ponte en las manos de Cristo y repréndelo, porque Él tiene dominio sobre todo eso. Y tú tienes el Espíritu Santo y como hijo de Dios, Él te ha dado potestad. Amén. No te dejes atormentar. ¿Puede atormentar el terror nocturno a los creyentes? ¡Sí! Job era atormentado por sueños terribles. ¿Y quién los había puesto? El diablo. El diablo nos quiere atormentar a los creyentes y que no durmamos en paz. Hay unos que duermen con la luz encendida porque hay hermanos que uno los saluda. Buenas, pero el brinco. Andan como que le deben saber a quién, andan como que ya lo vienen a traer. Yo no sé. Usted, hola, le dice, ay, me vas a matar. Yo, no, si yo solo te saludé. Y hay hermanos que ponen trampas por toda su casa. Doble llave, machete, hacha, pistola. Apaga la luz, pone luces, 10 perros de los que matan, de todo. No sé nada, yo no soy profeta, solo estoy hablando aquí. No sé nada de nadie, ni me han contado tampoco. Y dice aquí, Él tiene dominio sobre todo principado y potestad. Si tú te asustas, un fantasma o te asusta, los demonios, hermano, si crees en los demonios es porque existe Dios. Si existe Dios, los demonios están bajo el dominio del Señor. Amén. Ay, que yo tengo mala suerte. Te reprendo, diablo chuco. Yo no tengo suerte. Dios puede cargar las probabilidades a mi favor si Él así lo desea. Amén. Porque Él tiene dominio sobre todo eso. Tú deseas mal para mí, pero el Señor lo cambia en bien. Gloria a Dios. Porque Él es poderoso. Pero ustedes de qué van, no me van a dar ese trabajo. ¿Qué cuántos vienen? Y a veces cuando voy a pedir trabajo, y yo con una hojita, y ellos con un currículo aquí de 40 páginas, que es ingeniero, que es doctor, que es diputado. Y yo solo bachiller, Dios mío. ¿Qué? Ya me voy mejor. Ni meto en la solicitud. Pero yo voy. Cuando vieron a David que hacía la mirringa y volvía de 3 metros, hermano. ¿Ves?
que soy perro, y con piedras, ni siquiera lanza llevaba David, ni machete, nada, hermano. Piedras recogen. Y dijo, se sintió ofendido Goliat y dijo, que soy perro yo. Porque los perros le tiraban las piedras. Pero David dijo, si no soy yo vengo en el nombre de quién, en el nombre de Todopoderoso. Y yo te quiero decir hoy que a veces Dios te pone un Goliat en tu vida para sacar el David que lleva dentro. Amén. Tú llevas un David adentro y que puede derrotar ese Goliat del terror, del miedo, de la pobreza, de la enfermedad, en el nombre del Señor, que podemos salir adelante. Iglesia, aliéntate, consolémonos, que tenemos un Dios todopoderoso, que no nos va a llevar más allá de lo que podemos resistir, aunque parezca duro. No nos va a llevar más allá. Él nos va, porque Él es completo y yo en Él estoy completo, no me falta nada. No me falta. Y yo, ¿quién me va a enterrar cuando me muera? Lo que le preocupa. Yo me preocupa más quién me va a dar de comer hoy. Pero que quién me va a enterrar y qué me importa, no me entiende. Es más, yo le he dicho a mi esposa que me quemen. Aunque mi esposa me quiere quemar ya vivo, pero no, yo cuando me muera. Yo le digo, cuando me muera. No hay problema, yo te echo la gasolina en la moto, no, pero cuando me muera, no, a mí no, mientras esté todavía, asegúrense que estoy muerto. Asegúrense que estoy muerto. Hermanos, ¿qué te preocupa? Hay gente que se preocupa de cómo va a ser su entierro. No, hombre, eso es lo menos que me preocupo yo. Debo preocuparme a dónde voy a parar. Esa debe ser mi preocupación. ¿Dónde voy a parar? No este pellejo dónde va a quedar, no me interesa. Sino dónde va mi alma y dónde va el espíritu mío. Eso es lo que debo de estar pendiente yo, de dónde voy. Vosotros estáis completos en mí. Verso 11. En Él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha de mano. Empieza a hablar el apóstol de algo no físico. Los judíos eran circuncidados físicamente. A un judío se le quitaba el prepucio. ¿Y qué es el prepucio? Es el pellejo que lleva el pene, que cubre el pene. Ese pellejo, hermanos, por eso Pablo una vez dijo, ojalá se lo volaran. Porque le agarran el pellejo y le hacen ¡pum! Y Pablo una vez enojado dijo, ojalá, él dice, ojalá se mutilaran, significa se cortaran el pene, pues. Ojalá se lo volaran, pues, porque ellos se sentían orgullosos de ser circuncidados, porque el único pueblo, aunque en África y en Medio Oriente es una práctica de las mujeres. Los hombres, en su inutilidad y cobardía, a las pobres niñas africanas, a veces de 12, 13 años, le quitan el clítoris, se lo cortan, porque no son hombres, y lo hacen para que las mujeres no sientan placer y sean como vacas solo para parir. Y eso, la UNICEF y otros organismos internacionales, esas crueldades las quieren quitar. Circuncidados hasta las mujeres. Pero él empieza a hablar de la circuncisión no física, de la que se sentía orgulloso. ¿Y qué significaba la circuncisión? ¿Por qué era importante la circuncisión? Porque la circuncisión era importante porque significaba que era un pueblo de Dios y que la carne había sido entregada. Era un símbolo para el pueblo de Dios. Era un mandato para el pueblo de Dios y simbolizaba esa pureza y que renunciaban a eso. Entonces los judíos la circuncisión la tenían como el símbolo físico de demostrar la dedicación a Dios. Pero entonces dice el apóstol aquí, el apóstol dice, y también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha de mano, no física. Ahora, yo no sé si tú estás circuncidado mentalmente, porque debemos de estar circuncidados mentalmente. Y yo hablaba, esos que no se bautizan, esos que no toman la comunión, no están circuncidados mentalmente. Siguen creyendo las cuestiones y filosofías huecas que no los llevan a la salvación. Cuando yo me circuncido mentalmente es porque creo en Cristo, que Él perdonó todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, y tengo un lugar y que Él viene por mí. Amén. Y esa es la circuncisión hecha en mi mente, y no le creo más a Satanás ni en la carne. La única forma